Hola a todos. Vamos a continuar viendo algunas propiedades básicas de la derivada. Entonces, esas propiedades que vamos a ver a continuación, aunque son muy sencillas, son muy elementales, también son muy importantes para las aplicaciones de la derivada en distintos problemas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Consideren una función f, que voy a escribir aquí. Consideren una función f definida en algún subconjunto de los números reales y que toma valores reales. Y vamos a suponer que esta función es derivable en cada punto de su dominio. Es decir, si toman cualquier punto, para todo punto en el dominio de la función, este número que es la derivada existe. Y como recordarán del último video, eso significa que este límite que voy a escribir aquí existe. Aquí es f de a entre x menos a. ¿De acuerdo? Entonces estamos suponiendo esto. ¿Qué estamos suponiendo? Pues estamos suponiendo que hay una función f definida en algún subconjunto de los números reales, este es su dominio, y que toma valores en los números reales. Y aparte estamos suponiendo que para todo punto en el dominio la derivada existe, es decir, este límite existe. Muy bien, entonces en esas condiciones se cumplen las siguientes dos cosas. Entonces la primera de ellas dice, si ustedes calculan la derivada en un punto del dominio de la función, donde esa función es derivable, entonces si la derivada es positiva, la función debe de ser creciente alrededor del punto A. Es lo que quiere decir en una vecindad del punto A. ¿Esto qué significa? Recuerden que una función f es creciente si para todo par de puntos en su dominio x menor que y, esto implica que la evaluación en x es menor o igual que la evaluación en y. Entonces, esto significa que sea una función, que f es una función creciente. Por otro lado, que una función sea decreciente quiere decir que x, al tener un x menor que y, eso implica la desigualdad contraria. Es decir, que f de x es más grande que f de y. ¿Cómo se ve eso? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, pero rápidamente, si ustedes dibujan la gráfica de la función, una función creciente, pues su gráfica se vería de este estilo y una función decreciente se vería de este estilo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el punto x y por acá está el punto y. El valor de la función no es más que la altura a la que llega f de x y por aquí está la altura a la que llega f de y. Y esta función es creciente si f de x es menor que f de y. Es decreciente si ocurre lo contrario, como podemos ver aquí en un dibujo. Aquí estaría x, que sería menor o igual a y la altura a la que llega f de x sería menor de la altura a la que llega f de y. Entonces, esta sería una función decreciente y esta de aquí es una función creciente. Muy bien, entonces la derivada, el signo de la derivada nos dice cómo es la función alrededor de un punto donde la derivada sea positiva o negativa. Si la derivada es positiva en un punto, entonces la función debe de ser creciente cerca de ese punto. Y si la derivada es negativa, entonces la función debe de ser decreciente cerca de ese punto. ¿Esto por qué es cierto? Entonces aquí en las notas no lo estoy explicando, pero bueno, podemos revisarlo más detenidamente en la sesión de dudas, pero brevemente les puedo decir por qué esto ocurre, por qué es cierto esto de aquí. Entonces, ¿por qué es cierto? Consideren lo siguiente. Supongan que la derivada es positiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este límite de aquí, x tiende a, de este cociente, f de x menos f de a, entre x menos a, es positivo. Esto es la derivada y estamos suponiendo que es positivo. Entonces lo que quisiéramos ver es que eso implica que f es creciente cerca del punto a. Es decir, si ustedes tuvieran aquí la gráfica de la función, por aquí estuviera el punto a. Entonces esta función cerca, en una vecindad del punto a, muy cerquita, es creciente. Entonces está creciendo aquí la función alrededor del punto a. ¿Por qué es cierto? Por lo siguiente. Si este límite es positivo, ¿eso qué quiere decir? Fíjense que el denominador
es x menos a. Si toman un punto x que esté a la derecha de a, es decir, un punto x que sea mayor que a, este denominador es positivo, tiene signo positivo. Por otro lado, si toman un punto que esté a la izquierda de a, o sea, un punto por acá, este denominador sería negativo en ese caso. Ahora, ¿cómo es el signo de este cociente? F de x menos f de a dividido entre x menos a. Entonces, si f de x es mayor que f de a, si f de x es mayor que f de a, entonces la diferencia f de x menos f de a es positivo. Y en caso de ser menor, entonces esta diferencia sería negativa, ¿verdad? Entonces, el signo del numerador depende de qué ocurra, de si f de x es más grande que f de a o si f de x es más pequeño que f de a. Entonces, en caso de ser creciente esta función, f de x sería mayor que f de a si x estuviera a la derecha y este cociente sería positivo, ¿verdad? Entonces, el límite debería de ser también positivo y eso significa que f de x tiene que ser mayor que f de a en ese caso. Si tomaran un punto que está a la izquierda de a, el denominador sería negativo, y para que este cociente se mantenga positivo, el numerador también debe de ser negativo, es decir, como en este caso. Eso quiere decir que para un punto x que esté a la izquierda de a, f de x es menor que f de a. Entonces, si lo piensan un momento, lo que les acabo de decir, eso significa que la función es creciente, cerca del punto a. Bien, un argumento similar les puede hacer ver a ustedes, piénsenlo, que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces, el argumento es así, es muy simple y tiene que ver con que para que el límite sea positivo, la función, como están tomando la diferencia del valor entre f de x y f de a, necesitan analizar el signo de esa diferencia. El signo de esa diferencia les dice si es creciente o decreciente. Bueno, entonces esa sería brevemente la explicación de por qué esto es cierto. Pero basta que ustedes recuerden que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente y si es negativa es decreciente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la derivada es cero? Aquí en estos dos casos estamos suponiendo que la derivada es o positiva o negativa. Pero ¿qué pasa si es cero? Entonces, si la derivada es 0 en un punto A, vamos a decir que ese punto A es un punto crítico de la función. Muy bien, entonces un punto crítico de la función f es un punto donde la derivada existe y vale 0. Entonces, esos puntos van a ser importantes para entender los máximos y los mínimos de una función. Ahora les explico por qué. Entonces, un extremo local, lo que está escrito aquí, significa un máximo o un mínimo. Es decir, un máximo de la función a es un máximo local, vamos a ponerle. Esto solo ocurre alrededor del punto A. Si el valor que toma la función es un máximo, si el valor que toma la función en A es más grande que el valor que toma la función en los puntos alrededor de A. Entonces, una idea de cómo se ve un máximo local sería como ustedes bien se lo pueden imaginar. Entonces aquí estaría el punto A, es la altura máxima a la que llega, y cerca de este punto los valores de la función son más pequeños. Entonces, ese sería un máximo local. Un mínimo local es algo parecido, pero con las desigualdades invertidas. Entonces un mínimo local se vería así. Tendrían un punto A, esto sería un mínimo local, ¿verdad? Y los valores que toma la función en el punto A deben de ser menores que los valores que toma la función cerca de este punto. Entonces, eso sería un mínimo local. Muy bien, entonces algo muy importante del cálculo, un teorema básico del cálculo, es que si un punto es un máximo o un mínimo, entonces es un punto crítico. Entonces, si A es máximo o mínimo local de f, de la función f, entonces si f es derivable, su derivada vale 0 necesariamente.
Entonces los puntos máximos o mínimos son puntos donde la derivada es 0. O mejor dicho, si un punto es un máximo o un mínimo, su derivada va a ser 0. Pero, como veremos en unos ejemplos, no necesariamente ocurre al revés. Es decir, un punto donde la derivada se anula no tiene por qué ser un máximo o un mínimo. Entonces, eso es importante que lo recuerden. Máximo o mínimo implica que la derivada es 0. Que la derivada es 0. Pero que la derivada sea 0 no necesariamente implica que a sea máximo o mínimo. A veces va a ocurrir, no siempre. Vamos a ver por qué y vamos a ver unos ejemplos. De acuerdo. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces consideren la función f de x igual a x cuadrada. Ya vimos en las notas anteriores, en el video anterior, que esta función es derivable. En las notas vimos que en un punto en específico, a saber en el punto x igual a 1, esta función era derivable. Sin embargo, por el mismo argumento, exactamente por el mismo argumento que dimos la vez pasada, pueden ustedes comprobar que esta función f de x igual a x cuadrada es derivable en cada punto de su dominio. Y su derivada la pueden calcular tomando el límite como está escrito aquí y no es más que 2 veces a, siendo a el punto donde están calculando la derivada. Muy bien, entonces si ya sabemos esto, si ya sabemos que la derivada existe y que vale esto que está aquí escrito, ¿qué pasa con los puntos del dominio? ¿Qué pasa si a es menor que 0? ¿Qué pasa si a es mayor que 0? ¿Y qué pasa si a es igual a 0? Es decir, ¿cómo se porta la derivada en estos tres casos? Entonces, ustedes pueden ver fácilmente de aquí, la derivada es 2 veces a, y entonces la derivada va a ser negativa, positiva o 0, justamente cuando a es positivo, negativo o 0, porque la derivada simplemente es 2 veces a.